Comenzamos con otro debate, tecnologías sustentables para envasados de alimentos, a cargo de Sergio Baudagna. Bueno, buenos días a todos. Agradecemos la participación en la jornada Alimentos Nuevos Escenarios que organizan en forma conjunta Red Alimentaria y Tecnofita Conecta. Y agradezco a la organización la invitación de ser moderador en esta mesa redonda que se denomina Tecnología Sustentable para el Envasado de Alimentos. Sabemos de la importancia que presenta el tipo de tecnología y el material utilizado en el envasado de los alimentos, lo cual influye no solamente en la preservación de los mismos, es decir, en el aseguramiento de la inocuidad y en la extensión de la vida útil de los alimentos, sino también otros aspectos de interés, sobre todo a nivel de los consumidores, como ser conveniencia, practicidad, y en los últimos años lo que se denomina aspectos éticos de la producción, como por ejemplo un menor impacto ambiental, el uso de materiales biobasados, etc. Las presentaciones que vamos a ver en esta mesa redonda, el eje común a todas ellas es la sustentabilidad en las tecnologías y en los materiales utilizados en el envasado de los alimentos. Van a participar 3 profesionales, los cuales voy a presentar a continuación. En primer término, el ingeniero Silvio Colombo. Silvio actualmente se desempeña en la actividad privada como CEO y cofundador de la empresa TechDesk, que es una consultora de sistemas de packaging con 20 años de existencia en el país. Silvio también integra la comisión directiva del Instituto Argentino del Envase, donde coordina las iniciativas Safe Food para la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, y es miembro representante de la World Packaging Organization en Argentina, en el área de sustentabilidad. En el ámbito académico, Silvio es director de la carrera de Ingeniería en Materiales de la Universidad Nacional de Avellaneda y docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Silvio nos va a hablar sobre los conceptos, fuerzas impulsoras y tendencias que influyen actualmente en las tecnologías y materiales de envasado de alimentos. Bien, María Cecilia Lorenzo es licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en tecnologías e impacto ambiental de materiales plásticos de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se desarrolla como jefa del Departamento de Procesamiento y Transformación de Materiales de la Dirección Técnica de Materiales Avanzados del INTI. Es estudiante del doctorado en Ciencia y Tecnología, mención química de la Universidad Nacional de San Martín, y en la actividad docente se desempeña como jefa de trabajos prácticos en el área de polímeros y materiales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. María Cecilia nos va a hablar sobre materiales biobasados y bioplásticos. Y el último disertante será el ingeniero Diego Fernández, quien es director comercial de la empresa Ulma Packaging en Argentina. Diego nos comentará sobre casos de aplicación en la industria de los alimentos. Hola Silvio, buen día, muchas gracias por participar en esta mesa redonda. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los drivers o las fuerzas impulsoras que actualmente orientan el desarrollo de tecnologías y materiales para el envasado de alimentos? Bueno, Sergio, muchas gracias, buenos días. Quería aprovechar en esta primera pregunta cortito para saludar a la mesa, a mis compañeros y a la gente de Tecnofita, agradecerles también por la invitación y al Instituto Argentino del Envase. Los drivers que me consultás son bastantes, sobre todo porque se han cambiado y actualizado en esta última realidad que tenemos hoy coyuntural debido a la pandemia, ¿no? El packaging hoy ha tomado un rol preponderante en la vida de los consumidores y eso ha desembocado en toda la cadena de valor hacia atrás, no solo para lo que es materiales, sino también para lo que es eficiencia en la producción. Hay una necesidad imperante de repensar todo lo que tiene que ver con el packaging en términos de
contacto con los alimentos, pero también con los elementos de farmacia y con otros productos también. Vamos también a tener en cuenta cómo la economía circular está tomando preponderancia hoy por día en la sociedad. Pero los drivers son un poco los que estoy mostrando acá en mi presentación, ¿no? Hoy se tiene que prevalecer todo lo relacionado con los aspectos sanitarios, con los aspectos higiénicos, tener consumidores que hoy empiezan a cambiar la actitud frente a los polímeros, frente a los plásticos, ¿no? Ese material tan cuestionado por momentos y que de repente hoy cobra un valor nuevo frente a la protección de los alimentos, frente a la disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos también. Lo relacionado con materiales alternativos, bueno, Cecilia después nos va a contar seguramente mucho respecto de eso. La reconversión de las líneas de producción. Hay un montón de empresas que están cambiando su manera de producir a una manera un poco más sustentable, pero también convirtiéndose a la nueva realidad de tratar de ayornarse a este consumo que tiene que ver con esta realidad donde tenemos que prevalecer ciertas cuestiones que son diferentes a las que teníamos hace unos meses atrás. El tema de la inocuidad alimentaria también es un tema que está hoy muy vigente, más que nunca. Si bien no es algo nuevo, es algo que hoy se tiene que respetar mucho más, sobre todo porque se han incrementado muchísimo las ventas online y hoy el producto ya no es un producto que se retira por el local, sino que hay un montón de cuestiones que tienen que pasar en el medio para que ese producto llegue protegido a los hogares, con el famoso take away, puede ser, pero también las ventas online, ¿no?, de comida son muy vigentes hoy. Entonces tenemos que tener estos drivers para el desarrollo sostenible en cuenta para todo lo relacionado con los alimentos, pero también para todo lo relacionado con toda la cadena de valor del packaging. Bien, Silvio, gracias por comentarnos estos drivers. Sabemos que existen diferentes conceptos de gran impacto actual, como la producción sustentable, la economía circular, vos los mencionaste hace un momento. ¿Podrías ampliar más los mismos? ¿Podrías profundizar en estos conceptos? Sí, mira, la economía circular hoy día es algo que está muy vigente dentro de las empresas, no tanto en la sociedad consumidora, no tanto en las legislaciones, pero sí a nivel mundial, a nivel global, se están haciendo muchas iniciativas que son más bien privadas y algunas otras que son más bien estatales. Nosotros tenemos acá que prevalecer el tema de qué es la economía circular, ¿no? Una cosa es reciclar, una cosa es reducir, otra cosa es reusar, otra cosa es reformatear o renovar, como dice aquí la presentación, pero la economía circular en realidad es un poco más amplio que todo eso, ¿no? La economía circular se basa básicamente en estos 3 principios que yo estoy mencionando aquí, que los saqué de la Ellen MacArthur Foundation, ¿no? Donde básicamente lo que tiene que suceder es cómo preservo y mejoro el capital natural, ¿no?, respecto al medio ambiente. ¿Cómo hago para que no sigamos dañando el medio ambiente con nuestras iniciativas? Estamos hablando del packaging, ¿no? ¿Cómo optimizo el uso de esos recursos y cómo fomento la mejor eficacia del sistema? La economía circular hoy es una iniciativa, una metodología muy buena si la sabemos capitalizar. Hoy por hoy hay empresas de consumo masivo muy grandes que están realizando desde el punto de vista de sus envases una economía circular. El ejemplo más concreto es el del PET, el polietileno terestalato, donde hoy en todo lo que es bebidas, ¿sí?, se puede hacer un reuso del mismo material de packaging, en la misma preforma, que vuelva a reciclarse, que se ponga de grado alimenticio y que vuelva a tener
una apuesta a valor en el mercado de consumo. Eso es tan simple como la economía circular. Hay ejemplos de otras tecnologías, de otros materiales, que seguramente en algunos los vamos a poder ver con mis compañeros más adelante, pero hay mucho por hacer. Lo que te quería comentar, Sergio, en este caso es, tenemos mucho por hacer en términos de economía circular, mucho que aprender. Europa ya tiene iniciativas mucho más fuertes que las nuestras en este sentido, pero nosotros tenemos todo para poder hacerlo. Hay que seguir concientizando, seguir educando desde nuestros espacios, desde el Instituto Argentino del Envase, desde estos espacios de colaboración, desde el INTI mismo. Me parece que son lugares donde las personas pueden asesorarse y pueden consultarnos acerca de cuáles son las mejores metodologías que existen hoy en este campo. Bueno, Silvio, gracias por estos comentarios. Y la última pregunta sería, ¿por qué es importante implementar el diseño como etapa previa en un proyecto relacionado al envasado de alimentos? Y es importante por varios factores. Y yo ahí digo, el diseño lo miro como el ecodiseño, ¿no? El ecodiseño como una metodología que vino para quedarse, una metodología que hay que tenerla en cuenta, como vos bien decís, desde el inicio. ¿Por qué? Y porque hoy, desde las universidades, desde los centros de investigación, desde las empresas mismas, desde los organismos, estamos promulgando justamente esto, la mirada sostenible dentro de los proyectos desde el inicio, desde el arranque. ¿Por qué tengo que tener eso? Porque el ecodiseño me permite tener una mirada completa, holística, sobre toda la cadena de valor y todos los procesos dentro de la misma cadena. Cuando yo miro el concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad, de poderse mantener durante el tiempo, el aspecto social, el medio ambiente y el económico como un aspecto sostenible dentro de estos tres pilares, sí o sí tengo que mirar lo relacionado con el usuario, lo relacionado con una viabilidad económica, pero también una factibilidad técnica. En ese sentido, lo sostenible y la innovación van de la mano. Lo mejor es una práctica y una metodología de ecodiseño que esté mirando desde el momento cero el medio ambiente en cada uno de los productos. Una mirada holística de ecodiseño tiene que tener en cuenta los procesos de producción, las tecnologías de fabricación, el consumidor, el postconsumo y la selección de los materiales, entre otras cosas, ¿no? Yo me quedé corto, que hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta, pero si uno tendría estos factores de influencia valorizado desde el instante cero en un proyecto, seguramente aguas arriba voy a tener mucho más éxito y voy a tener muchísimo menos impacto desde el punto del medio ambiente. Con solo, y para terminar, una mirada desde el punto de vista de los materiales, para ya darle la palabra a Ceci para que siga hablando, cuando vos hablas de materiales, tenés que pensar un poco en todo esto, ¿no? La selección de los materiales sostenibles, por llamarlo de una manera, no puedo no tener en cuenta lo que es la obtención, el diseño, el uso, la reutilización, la producción. ¿Cuáles son los factores de influencia desde los materiales que tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo recurso, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cuán eficiente energéticamente es? ¿Qué duración le voy a dar? ¿Qué ciclo de vida tengo que tener? ¿Cómo va a impactar eso en el medio, en la distribución y la logística, ¿no? Un poquito todos estos factores son los que influyen solamente en la parte de materiales. Lo mismo tendríamos que hacer en procesos de producción, tecnología de fabricación y un poquito todo lo que estamos hablando. Espero haya podido responder algunas de las preguntas que me mencionaste. Y bueno, agradecerles de nuevo la participación. Bueno, Silvio, gracias por comentarnos estas nuevas tendencias en lo que es envasado de alimentos. Gracias por la participación nuevamente, entonces, y ya darle la bienvenida a María Cecilia Lorenzo. ¿Qué tal, María Cecilia? Buen día, ¿cómo estás? La primera pregunta sería si vos vas a hablar de materiales biobasados, de bioplástico,
si estos materiales son una realidad ya a nivel comercial, a nivel industrial en la Argentina. Bueno, buenos días Sergio, buenos días a Silvio y a Diego también. En primer lugar, agradecer que nos hayan permitido participar de la mesa, y tomando un poquito los conceptos y un poco lo que nos estuvo contando Silvio hasta ahora, sumar que para la industria plástica y en principio asociada a lo que tiene que ver con la industria del packaging o del envasado de alimentos, esta visión o esta migración hacia una economía un poco más circular de los materiales es de suma importancia y de interés. En particular, sobre todo en la industria, no solo porque tiene unas exigencias demasiado altas la industria del packaging de alimentos, sino porque además es una industria que genera una gran cantidad de materiales que desde su formulación, desarrollo, producción hasta su fin de vida, generalmente tienen un tiempo de vida muy corto, y por tanto es interesante abordarla desde distintos aspectos. Siguiendo con los lineamientos estos que planteaba Silvio de la economía circular, hay 3 pilares fundamentales en los que se basa esta tendencia hacia una nueva industria, que tiene que ver en principio con fomentar una economía efectiva post-consumo de estos materiales, trabajar fuertemente en lo que es reciclado, en hacer un reciclado, en obtener un reciclado de calidad que sea económicamente viable. Por otro lado, tratar de reducir todo lo que son los desperdicios o las pérdidas en el ambiente de estos materiales, que es lo que nos está generando un impacto ambiental negativo. Y finalmente, explorar nuevas estrategias o nuevas fuentes de materias primas renovables de manera de desacoplarnos de la industria o de los recursos no renovables como es en la industria del petróleo. En ese sentido es que los bioplásticos han cobrado gran interés, sobre todo en industrias como packaging o como materiales de plásticos para el agro, y básicamente involucran como 2 grandes grupos o 2 grandes familias de materiales. En primer lugar, aquellos materiales que son biobasados, o sea, que provienen de una fuente de carbono renovable, y en principio estamos pensando en materiales que pueden derivar de biomasa obtenida a partir de cultivos agrícolas, forestales, subproductos agroindustriales, incluso hasta residuos orgánicos, a partir de los cuales construir estas cadenas poliméricas que nos van a permitir obtener finalmente los plásticos para el envasado. Y un grupo de materiales que también ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, que tiene que ver con materiales que denominamos biodegradables, y son materiales que tienen una característica química particular que nos permite o nos ofrece una alternativa de fin de vida diferente a la de los materiales convencionales, que tiene que ver con que son materiales susceptibles a procesos biológicos de degradación que nos permiten la fragmentación, la desintegración de estos materiales, donde existen una serie de microorganismos que los utilizan como fuente de alimento o fuente de energía para sus procesos metabólicos, y nos permiten tener un fin de vida distinto. Generalmente es un fin de vida que nos va a exigir algunas condiciones o escenarios que tenemos que definir. Vamos a hablar de compostabilidad, y deben haber escuchado hablar de los materiales plásticos compostables. Vamos a hablar de digestión anaeróbica, de qué pasa con la biodegradación en suelo o en ambientes marinos, que son distintos ambientes con características de temperatura, humedad, presencia o ausencia de oxígeno, pero sobre todo de condiciones para que los microorganismos presentes puedan de alguna manera consumir estos materiales y eliminarlos del medio, ¿sí? Cuando hablamos entonces de bioplásticos, y esto es solo para que estemos hablando el mismo idioma, porque como también contaba Silvio al principio, es importantísimo que cuestiones de comunicación, no solo para los consumidores, sino por parte de las distintas marcas, cómo encarar este tipo de nuevas tendencias, es que en principio planteamos estos bioplásticos como este conjunto de materiales diferentes, y tenemos aquellos materiales que podemos encontrar biobasados, o sea, obtenidos a partir de fuentes renovables, pero que cumplen la misma función que los materiales convencionales, y de hecho son homólogos a estos materiales, como el biopolietileno, el biopet, el biopp o las biopoliamidas, que en principio tienen las mismas características químicas, físico-mecánicas, las mismas características de procesabilidad, que me permiten obtener materiales con propiedades homólogas a los convencionales, pero además sumando un impacto ambiental positivo en función del origen de esa materia prima. Y por otro lado tenemos estos materiales con características de biodegradabilidad adecuadas, que en las condiciones digamos, de fin de vida controladas, nos permiten a través de ciertos procesos de compounding, mezcla, de optimización de formulaciones, obtener materiales
casi con las mismas características, ¿está bien? Pero tienen una química tan distinta que nos permiten no solo tener propiedades súper variadas, sino además escenarios de fin de vida alternativos, y ahí tenemos todos los materiales convencionales, biobasados, biodegradables, como son el PLA, los polihidroxibutiratos o los polihidroxialcanoatos, las mezclas con almidón, incluso hay una serie de polímeros que derivan del petróleo, pero que tienen la ventaja de ofrecer un fin de vida diferente, como es la biodegradación. Estos materiales están disponibles comercialmente, sobre todo a escala industrial. La producción global de bioplásticos hoy representa alrededor del 1% de los plásticos convencionales. Es una industria que todavía en escala es pequeña, pero que tiene un potencial enorme. En general son materiales que nos permiten mejorar el impacto de los plásticos en la industria, dependiendo del punto de vista, pero como bien decía Silvia, hay que mirarlo con una mirada bien holística, a través de algún análisis de ciclo de vida, usando herramientas de los análisis de ciclo de vida para evaluar esos impactos. Hoy el mercado está más o menos balanceado entre un 50 y 50 en estos dos tipos de materiales, los biobasados y los biodegradables, y en particular cada uno tiene su ventaja y desventaja, o sus desafíos. Es interesante porque desde el punto de vista industrial nos ofrecen soluciones a distintos tipos de embalaje. Hoy hay materiales bioplásticos que podrían reemplazar a los convencionales en cualquiera de las aplicaciones en las que estén trabajando, teniendo en cuenta que deben cumplir su funcionalidad y sus requisitos técnicos desde el punto de vista de propiedades, mecánicas, barrera, incluso, como decía Silvia hace un ratito, el tema de la aptitud sanitaria. Pero hoy podemos obtener y podemos trabajar estos materiales y fácilmente adaptarlos a los procesos convencionales de transformación de la industria plástica, y obtener películas por extrusión soplado, piezas por inyección, espumados, termoformados, incluso hasta recubrimientos o laminados, tanto por extrusión monocapa como coextrusión, que nos permitirían empezar a reemplazar los materiales convencionales, en aplicaciones que en principio cumplan o nos permitan alcanzar esos requerimientos técnicos definidos. Un poquito para contestarte la pregunta, Sergio, ahora sí, pensando y hablando ya concretamente sobre cuáles son las oportunidades en el mercado local que ofrecen estos materiales, son interesantes desde el punto de vista de, no solo porque nos permiten trabajar con materiales con una fuerte reducción de la dependencia de recursos fósiles, captura de dióxido de carbono de la atmósfera, o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en principio son una de las problemáticas asociadas a la industria plástica, sino porque además nos permite obtener o proporcionar a las distintas marcas y a las distintas empresas una diferenciación frente a sus consumidores. Un poco para sumar a lo que decía Silvio también, hemos detectado nosotros trabajando en relación a la industria, consumidores y marcas incluso cada vez más conscientes con el medio ambiente, en realidad con el impacto que se está generando en el medio ambiente acá y en el mundo, porque las tendencias siempre están como empujadas por lo que pasa afuera, y esta tendencia hacia mirar el impacto que generamos en el ambiente está creciendo, el interés está creciendo, y entonces no solo pensar en qué pasa con la materia prima, sino en las alternativas que ofrecen los plásticos compostables en su fin de vida. Todavía tenemos una serie de desafíos desde la industria local, en principio asociados a los costos de producción e importación de estos materiales. Hoy los mayores productores a nivel global de bioplásticos son empresas que están en Asia, con un 45% de la capacidad de producción global, América del Norte, Europa tiene un porcentaje interesante, y Brasil, que tiene una serie de empresas que ya están comercializando productos de este estilo. Para nosotros todavía es un desafío, no hay industria local que nos permita abastecernos, así que desde INTA incluso estamos teniendo algunas propuestas para mitigar esto, pero hoy los costos todavía son elevados, sobre todo porque estamos de alguna manera compitiendo con una industria muy madura y con un precio de petróleo bastante bajo. Por otro lado, es importante trabajar sobre los requerimientos técnicos para asegurarnos no solo de que podamos adaptarlos al equipamiento y a los métodos de fabricación, a las tecnologías de fabricación en el país, que en principio deberíamos poder, pero tenemos que asegurarnos de cumplir con la funcionalidad para la cual fue definido ese material, en principio para envases, si es cuestión de propiedades barreras, mecánicas,
en el diseño de materiales activos o inteligentes. Por otro lado, esto de pensar en la competencia con las áreas cultivables sigue siendo un desafío para la industria de los bioplásticos. Un poco está en la creencia de los consumidores esto de que competimos con tierras cultivables y estamos compitiendo con la industria de alimentos. Técnicamente, y las proyecciones a futuro siguen indicando que lo que estamos usando de tierras cultivables para la producción de bioplásticos no supera el 0,02% de la producción global. Sin embargo, existen un montón de desafíos técnicos todavía asociados a la búsqueda de nuevas alternativas, y estamos hablando de materias primas de segunda y tercera generación, a partir de desechos, de la industria agro, de la forestal, digamos, hay alternativas, pero que todavía requieren un poco más de desarrollo, sobre todo por la eficiencia en la obtención de bioplásticos. Y por último, y no menos importante, como decía Silvio, seguir trabajando en las distintas estrategias de gestión de fin de vida de los materiales. Acá hay cuestiones políticas, de infraestructura que debemos abordar para poder optimizar y poder sacarle beneficio a este tipo de sistemas. En el país estamos trabajando, hay pequeños nichos de mercado, considerando todavía que hay oportunidades y desafíos por los que trabajar. Muchas gracias, María Cecilia, muy interesante tu presentación. Tengo una segunda pregunta que sería, en relación a este tema, el de lo bioplástico, ¿cuáles son los últimos trabajos que han realizado en el INTI en este campo? Bien, Sergio, te cuento que nosotros, así como seguíamos, digamos, un poco en línea la conversación, tratamos cada uno de los proyectos de una manera un poquito más holística, no solo pensando en el reemplazo directo de materias primas, sino evaluando cuál es el impacto de ese reemplazo de materia prima, de características de proceso, porque en definitiva cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que pensar no solo en el material, sino en los procesos involucrados para la obtención de ese material, cómo fue cultivado, hay un montón de cuestiones ahí que es necesario tener en cuenta para asegurar esa sostenibilidad, incluso hasta lo que pasa con el fin de vida. Desde INTI estamos trabajando hace varios años ya, sobre todo enfocando en lo que tiene que ver con bioplásticos, enfocando en la producción de alguna materia prima nacional orientada a aplicaciones específicas. Cada proyecto que nosotros encaramos, ya sea un proyecto competitivo de investigación o un proyecto con industrias, de asistencia técnica, de mejora de producto, lo que buscamos es, de alguna manera, mirarlo desde el punto de vista más holístico, teniendo en cuenta distintos factores. Si nos enfocamos en el desarrollo o en la innovación en materiales, venimos hace tiempo trabajando en la valorización de subproductos y residuos agroindustriales, en principio con alta existencia en el país, de manera de valorizar, por ejemplo, proteínas, hidratos de carbono, almidones, que en principio permitirían obtener materiales con características particulares. Y por otro lado, trabajamos sobre la combinación con estos materiales que en principio son importados, pero que tienen las características de los poliésteres, como el PLA, el PBAT, el PHB, que son características interesantes desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, de las propiedades de barrera, e incluso de su fin de vida. Así que trabajamos en el desarrollo de formulaciones, combinando materiales, buscando la mejor relación entre cargas, refuerzos y matrices poliméricas, de manera de no solo darle la funcionalidad requerida de ese material respecto de sus características básicas, mecánicas de barrera, sino además aportar desde la funcionalidad. Y entonces trabajamos en el desarrollo de materiales activos, mediante la incorporación de distintos componentes, antimicrobianos, antifúngicos, incluso en la liberación de esos componentes de manera controlada. Creemos que desde el punto de vista de acompañar a la industria, ya sea en el desarrollo de nuevos materiales, o incluso en la optimización de los materiales que hoy están disponibles y con los que ellos trabajan, los bioplásticos son una alternativa, existen alternativas de vuelta, como les contaba hace un ratito, que están disponibles en el mercado global, que todavía tienen estos desafíos en relación a los costos, pero que después se pueden traducir en costos directos, indirectos en el producto, pero que en principio deberíamos considerar desde varios puntos de vista. Desde el ecodiseño, tomando los conceptos que Silvio nos dejó hace un ratito, y pensando no solo en mejorar o en la migración hacia materias primas más sustentables de alguna manera, sino en el diseño de los productos, de manera de que sean estructuras más sencillas, más simples, que permitan un tratamiento posterior un poco más adecuado.
Trabajar en el consumo y la gestión de los recursos mirándolos desde el punto de vista del proceso productivo y de transformación del plástico, no solo pensando en que es importante la gestión de ese recurso, sino del material plástico en sí, sino de la energía, del consumo digamos, de agua, de los desechos que vamos a esperar al generar estos nuevos materiales. Trabajar en herramientas de educación ambiental que creemos que son críticas para que los consumidores y las marcas realmente puedan entender y puedan comunicar adecuadamente cuál es no solo el impacto de los materiales que hoy generan, sino cuál es el impacto de lo que estaríamos generando. Hay mucha descomunicación, hay mucho problema de claims y de cómo uno interpreta lo que otro dice, y me parece que eso es importante y consideramos que es parte del desarrollo del material. Y además trabajar desde nuestro punto un poquito más de políticas públicas y de infraestructura en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, cómo gestionar cada uno de los residuos que estamos generando en cada aplicación. No todos los materiales van a servir para todas las aplicaciones, y eso es un desafío desde el punto de vista del desarrollo de materiales para optimizar la funcionalidad que pueda tener esos materiales. Desde el punto de vista de la industria, tanto plástica como en este caso lo que nos convoca, que es la industria del envase de alimentos, hay mucho para trabajar, hay un montón de opciones en las que podemos sumarnos a los proyectos de cada una de las empresas, con la idea de plantear estos nuevos modelos de negocios pensando en cuestiones, en el impacto que va a tener desde el punto de vista económico, social y ambiental. Creemos que hay una serie de lineamientos que necesitamos definir para asegurar un manejo ambientalmente adecuado o racional de estos materiales, que creo que se puede trabajar en conjunto, desde lo privado y desde nosotros, acompañando al desarrollo de los distintos proyectos. Bueno, María Cecilia, muchas gracias, muy completa tu presentación. Y ahora pasamos a Diego Fernández, de Ulma Packaging de Argentina, quien sería el último orador, la última presentación. Diego, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradecerte la presentación, en nombre de la organización, agradecerte la presentación en esta mesa redonda, la participación. Y bien, considerando las tendencias en ecodiseño que presentó Silvio y en biomateriales que comentó María Cecilia, la pregunta es: ¿cuál sería el punto de vista y la estrategia comercial de una empresa como Ulma, que se dedica a la comercialización de maquinaria para el envasado de alimentos? Sergio, muchas gracias por la presentación. Muy interesante la presentación de Silvio como de María Cecilia. Bueno, para una empresa de fabricación de máquinas de envasado, el contexto que nos planteó tanto Silvio como María Cecilia nos lleva a repensarnos, nos llevó a reinventarnos y a definir para lo que nosotros es un eslogan y una forma de trabajo que es el Ulma We Care. Pensar en un envasado sostenible, de tecnologías y materiales respetuosos con el medio ambiente, por todo lo comentado y sostenido técnicamente por Silvio y por María Cecilia. Bueno, para Ulma Packaging todo este desafío se resume en Ulma We Care. El concepto de Ulma We Care es volver a repensar a la reingeniería del envasado sostenible, tecnologías de materiales respetuosos con el medio ambiente. Ulma We Care es un proyecto de sostenibilidad ambicioso y transversal que pivota sobre dos objetivos. Uno, reducir el material de envasado. Dos, impulsar la incorporación de materiales reciclables y compostables. Todo esto al tiempo que mejoramos la calidad de protección de los envases para alargar la vida útil de los productos, procesos más eficientes y envases más eficaces, con el menor impacto medioambiental. Eso es Ulma We Care. Nuestra empresa trabaja con 6 tecnologías de packaging y cada una nos da un desafío a resolver para trabajar con nuestro objetivo de Ulma We Care. Respondiendo a los desafíos de la industria, debemos reducir el material. Nuestro reto es reducir las repercusiones del impacto global de los envases plásticos, a la vez que mantenemos las propiedades de preservación de los alimentos.
trabajar para eliminar el plástico innecesario e innovarnos para que todo este plástico empleado en nuestras soluciones puedan ser reutilizados, reciclados o compostados de forma segura. Desarrollamos diseños de packaging sostenibles, reduciendo los desechos por contaminación. Ulma WeCare comprende varias áreas de investigación y desarrollo, como la reducción de los envases, el empleo de film de menores espesores, las incorporaciones de materiales reciclables, como el cartón o la celulosa, en el empleo de plásticos biodegradables y monomateriales, que faciliten el reciclado por separado. Reciclar nos obliga a repensar en materiales comentados en estos momentos por María Cecilia y por Silvio, que puedan compartir y prepararnos para un futuro que nos permitan trabajar con una economía circular y con un medio ambiente cuidado. Para eso, en cada una de las tecnologías hemos desarrollado distintos tipos de presentaciones, trabajando desde nuestro centro tecnológico, Ulma Packaging Technological Center, con más de 50 ingenieros, proyectando, desarrollando y analizando las soluciones en cada una de nuestras líneas. Para desarrollar estos ejemplos, les voy a presentar distintas soluciones de distintas líneas de trabajo. En las líneas de termosellado, el Lead Skin es una de nuestras soluciones para una reducción de plástico hasta un 80%. Está basado en una bandeja plana de cartón de 100% reciclables, con todos los materiales son totalmente separables. Tanto el material de base como el film de sellado se puede separar, cumpliendo con el objetivo final, que es alargar la vida útil de nuestros alimentos. En conjunto con Cryovac hemos desarrollado una reducción de scrap, lo que es el retal reducido, para alargar la vida útil y exponer mejor los productos. Este termosellado skin reduce y alarga la vida de cada uno de los productos. En la línea de Flowpack hemos desarrollado nuestra línea de Flowpack, que es la que se dedica al envasado de la carne de exportación. Hoy nuestro país ya cuenta con 3 frigoríficos trabajando con esto, en donde cada uno de los cortes se leen y se trabajan en forma individual para reducir y optimizar el consumo de plástico, reduciendo y alargando la vida útil de nuestros productos. Esto nos permitió tener un producto sin ningún tipo de manoseo por los operarios, trabajando y optimizando la vida útil del producto. También estamos trabajando en una línea para que cada uno de los productos tenga una vida bacteriológicamente más larga. Para esto, en las líneas de Flowpack estamos trabajando en el desarrollo del envasado de nuestra carne picada, sin que sea transportada ni manipulada por distintos elementos, sino que desde el proceso de fabricación llegue a un material biodegradable con base PET. Esto está teniendo un gran impacto en Inglaterra, Alemania y Finlandia, y en Argentina hay varios proveedores de nuestras cadenas de consumos que están analizando la utilización de este proyecto. Este proyecto cada vez más tiene distintas ambiciones: reducir las bandejas que contienen a nuestras frutas, reducir la cantidad de plásticos o insumos, dándole a cada una de las presentaciones una presentación con una seguridad alimentaria muy fuerte. Para estas soluciones, cada vez más se trabajan desde Ulma para la solución de distintos productos. Como veíamos, la carne picada, la fruta, en el envasado de pollo entero también la reducción de film es muy importante para nosotros. Estamos trabajando para reducir espesores y para que estos productos sean luego utilizados biodegradables sus materiales.
Para la reducción de un envasado sostenible también hemos desarrollado que las bolsas de productos de comidas congeladas, reducir el volumen que ocupan dentro de una caja. Para eso tenemos tecnologías donde se extrae la cantidad de aire sin tener que el producto sufra una oxidación. Para eso es que estamos trabajando con lo que es el beneficio del desarrollo de Tyvek. Esa es nuestra presentación y nuestro aporte. Agradezco muchísimo al foro, a la mesa, por darnos la oportunidad, desde una empresa comprometida con el medio ambiente, presentarles nuestro objetivo, que es el de Ulma Wikea. Gracias, Diego, por comentarnos sobre la visión de una empresa que produce y comercializa maquinaria para el envasado de alimentos y también mostrarnos estos interesantes ejemplos de aplicación en distintas cadenas de la industria alimentaria. La última pregunta que tengo para vos es, ¿qué nuevas innovaciones deberíamos esperar para los próximos años en lo que es envasado de alimentos? Las innovaciones tienen la línea de lo presentado, la reducción de plásticos, trabajar con plásticos biodegradables, compostables, separables, como para que en distintos separaciones de productos podamos reutilizarlos. Ese es el objetivo de Ulma Wikea. Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, con esto estaríamos finalizando la mesa redonda. Agradecerle en nombre de la organización a los tres disertantes. Digamos que, como ya lo comentamos al principio, todas las presentaciones tuvieron un eje común que fue la sustentabilidad. En el caso de Silvio, mostrándonos sobre todo conceptos que tienen que ver con economía circular, con ecodiseño, y bueno, luego María Cecilia comentándonos más sobre lo que es materiales biogasados, bioplásticos, y finalmente Diego comentándonos sobre la visión de una empresa importante en el rubro y además, bueno, sobre aplicaciones a nivel de la industria. Bueno, nada más, agradecerle nuevamente su presentación y gracias a toda la gente que está participando de este evento.